Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Hoy dejamos de lado un poco la información, el espacio informativo y pasamos al análisis de algo que ha ocurrido importante el día de hoy. La cumbre de APEC 2024, celebrada en Lima, Perú, reúne a líderes y altos funcionarios de distintas partes del mundo en un foro centrado en el fortalecimiento de la cooperación económica entre países del Asia-Pacífico. Sin embargo, el evento tiene lugar en un contexto de intensas protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, marcadas sobre todo por el descontento generalizado debido a la inseguridad, a la crisis económica y a la falta de los servicios básicos en ese país latinoamericano, como vemos acá en nuestro mapa el día de hoy. También antes, recordarles en nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema de Perú. Algunos ya habrán participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Les recordamos, aquí la tenemos, Cumbre APEC 2024 en Lima inicia con intensas protestas sociales contra la inseguridad y la corrupción dentro del gobierno de Dina Boluarte. ¿Tendrán las decisiones de la cumbre un impacto real en la golpeada economía peruana? Allí las opciones para que usted pueda participar de esta encuesta que hemos diseñado desde el mundo, desde el sur, a través de la mensajería de Telegram. Le invitamos desde ya a participar. Y bueno, para profundizar en este escenario hemos invitado vía en la distancia, por supuesto, vía Zoom, a nuestro invitado Gustavo Espinosa, profesor, periodista y analista político, sociólogo de Casa de Mariátegui. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenidos a este espacio con la audiencia latinoamericana. Muchas gracias, amigos de Telesur, a disposición de ustedes. Bueno, queremos analizar rápidamente en este espacio, profesor, lo que ha sido directamente las críticas al gobierno, el malestar social que está trascendiendo en el contexto de las reuniones de la cumbre de la APEC 2024 en Lima, un descontento generalizado debido a la inseguridad, lo hemos dicho, la crisis económica, la falta de servicios básicos en el país y que ha sacado a la calle diferentes gremios desde hace ya meses atrás. ¿Tu lectura sobre lo que ocurre en el Perú? Bueno, en realidad lo que ocurre en el Perú está asignado por tres elementos. Uno es la realización de la cumbre de APEC. El segundo elemento es la tensión social, la convulsión social. Y el tercer elemento es la represión violenta por parte del Estado de las poblaciones que están rechazando la política del gobierno y están expresando públicamente su condena a las acciones del aparato oficial, el aparato del Estado. Esos tres elementos prácticamente se convierten en uno solo y generan una crisis bastante severa en el país. Lo que ocurre es que el evento de APEC no es un evento que vaya a resolver nada, simplemente es un conjunto de tribunas donde los líderes de distintos países expresan su punto de vista, se muestran en vitrina los avances o los alcances que han logrado en sus propios países, pero no asumen ningún compromiso. Aquí no hay acuerdos, no hay decisiones, no hay convenios entre los estados desde el punto de vista colectivo, ni tampoco desde el punto de vista bilateral. Lo único que se puede avanzar acá es en las conversaciones bilaterales para efecto de, por ejemplo, ratificar un TLC, que es lo que está haciendo en este momento el Perú con China, en condiciones ciertamente más favorables porque ha pasado un buen tiempo donde este convenio de comercio con China ha estado prácticamente dejado de lado. Ahora, con la habilitación del puerto de Chancay, se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo. Pero ciertamente el Perú no va a beneficiarse con la cumbre de APEC, no vamos a conseguir prácticamente nada, simplemente vamos a conocer las experiencias de otros países y la presidenta peruana va a mentir oficialmente ante todos los países, haciéndoles creer que la situación en el Perú es de maravilla, que no hay inflación, que no hay crisis económica, que no hay miseria ni hambre y que la gente está muy contenta. Hay que señalar solamente un par de signos de que eso no es así. Es el hecho, por un lado, que la miseria, la pobreza extrema en Lima, que era al 14% de la ciudadanía, ahora ha subido al 28% en la capital. Ese es un signo sumamente severo de la profundidad de la crisis. Y el segundo elemento es que la pobreza extrema se ha incrementado en
48-50% y ahora está por encima del 65%. Las protestas en el país no son solamente en la capital, prácticamente en todo el territorio nacional, en el norte, en el centro y en el sur, se han producido movilizaciones, se han bloqueado las carreteras, las vías de comunicación, se ha presentado un conjunto de expresiones de rechazo a la política del gobierno y este rechazo ha sido reprimido brutalmente por la policía. En Lima mismo la represión ha sido violenta en los 3 días que se tiene el día anterior al inicio del paro, o sea, el día 12 de este mes, luego el día 13 que se inició el paro, el día 14 también, y ahora estamos 15, la situación sigue siendo tensa. El paro debe terminar prácticamente hoy día y no se ha resuelto nada. El gobierno no ha atendido ninguna petición y al contrario, simplemente ha ratificado su voluntad de seguir expoliando a la población y seguir golpeando severamente el bolsillo de los pobladores. Sí. Con más miseria y con más atraso. Ahora, veíamos, profesor, en estas manifestaciones, haciendo un recorrido por las protestas, nuestro compañero Jaime Herrera veía en las manifestaciones a una mujer caracterizada de Dina Boluarte con cirugías, relojes, Rolex, muchos dólares. ¿Cómo entender esta percepción del ciudadano sobre una figura tan polémica como Dina Boluarte, con el 90% de desaprobación del gobierno, liderando una cumbre APEC 2024, donde está en juego, por supuesto, mucho en el área del Pacífico y que efectivamente da a entender lo que desde el Perú todavía el ciudadano común está gritando a grandes voces de las organizaciones sociales de que debe haber un cambio en ese sentido? ¿Cómo estás viendo tú también esta figura? Bueno, lo primero que hay que decir es que la señora Dina Boluarte no es la que convoca la cumbre de APEC. Si hubiera seguido Castillo en la presidencia, Castillo estaría convocando la cumbre de APEC y sería la figura nacional allá. En realidad, la señora Boluarte se ha encontrado la cumbre de APEC en el transcurso de su, entre comillas, mandato presidencial que formalmente debiera concluir el 2026. En el momento que asumió la conducción del país. Y todos los elementos que han surgido después, como la corrupción, como los roles, como las operaciones estéticas que se ha hecho y como los desaguisados que ha cometido él, su hermano, han sido, digamos, expresión de la descomposición del régimen. Pero esta descomposición del régimen no ha generado el colapso del país, sino simplemente el incremento de las tensiones. Y no ha generado el colapso porque, digamos, hay una cúpula de poder que es poderosa. Está integrada por los grandes empresarios, por el mando castrense, la cúpula militar, por los medios de comunicación, la prensa grande, por el Congreso de la República y los líderes de los partidos de la ultraderecha. Son 5 fuerzas. Claro que estas 5 fuerzas ya no están apoyando a la señora Boluarte como lo hacían antes con toda su voluntad. Al contrario, ya están criticando abiertamente a la señora Dina Boluarte. Y ellos mismos han dicho que, bueno, no cambian a la señora Boluarte por ahora, porque no conviene dar la imagen de caos y de desorden en el marco de la crisis, pero que inmediatamente después van a tener que tomar medidas porque hay cosas que no se pueden tolerar. Y efectivamente hay cosas que resultan intolerables para la ciudadanía. Por eso se dice que aquí, más o menos entre abril y mayo del próximo año, la señora Boluarte tendrá que dejar la presidencia de la República porque será vacada por el Congreso, que ya podrá en ese momento vacar a la presidenta sin sufrir la represalia que la Constitución establece, porque la Constitución dice que el Congreso puede ser disuelto, pero también establece que en el último año... Bien, tenemos allí algún inconveniente, profesor, con el audio, pero vamos a recordar un poco de qué se trata el Foro de Cooperación Asia-Pacífico que se está realizando en Perú. Es el principal evento internacional para facilitar el crecimiento económico, la cooperación técnica y el incremento comercial en la región Asia-Pacífico. Está conformado
por 21 economías, entre las que destaca China, Rusia y Estados Unidos. Su principal objetivo es apoyar el crecimiento económico de los países que forman parte de la región en una misión donde se dispersen las diferencias entre gobiernos. Ahora, ¿por qué se celebra en Perú? Se trata de la tercera vez que la nación es anfitriona del foro, registrándose ya previamente en 2008-2016. El país ha intentado demostrar a través de estos encuentros su progreso económico y su capacidad para liderar diálogos regionales, pero lo que hoy intenta demostrar la presidenta Dina Boluarte se aleja por mucho de lo que realmente ocurre en las calles de la nación peruana. El debate de este año se enfoca en un desarrollo económico accesible para toda la población, implementar políticas para reducir desigualdades, como decíamos, en medio de la polémica que ha generado precisamente el gobierno de Dina Boluarte y con las decisiones también. Hablaba profesor Espinosa del Congreso, polémica generó también que el Congreso concediera a Boluarte el ingreso de 600 militares estadounidenses para garantizar la seguridad de la cumbre, situación inédita en ese país, profesor. Bueno, hay acá convenios militares, no es la primera vez que ingresan tropas, la señora Boluarte ya es la tercera vez que recurre al ingreso de tropas de los Estados Unidos. Ocurrió también cuando las matanzas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, y volvió a ocurrir a partir de mayo del 2023, cuando se firmó un convenio para que por 10 meses... Este convenio no ha caducado y al contrario ha sido ratificado, ha sido renovado, pero además se le ha añadido el último incremento dispuesto por el gobierno peruano en el sentido de facilitar la presencia de 600 infantes de marina que vienen con armamento de guerra, con portaaviones, con helicópteros. Bien, tenemos allí un inconveniente nuevamente, profesor, con el audio, pero bueno, vamos a seguir viendo precisamente algunas aristas que dan parte de esta reunión APEC en Perú 2024 y tiene que ver precisamente con las decisiones de los Estados Unidos. Una nueva medida arancelaria de ese país para productos importados de otros países representa, según expertos, un retroceso histórico para las naciones. Y justamente el presidente de China, Xi Jinping, criticó las políticas de aranceles que pretende imponer el reelecto presidente Donald Trump para productos extranjeros importados en su país. De esta forma, alegó que la nueva medida representa un bloque en la cooperación económica para los países, provocando también un retroceso histórico en ese sentido. En el foro APEC, el líder asiático instó al republicano a impulsar una economía más inclusiva y sostenible, dado que actualmente el mundo enfrenta cambios inéditos en lo comercial, en lo político, en lo social, pero sobre todo en lo económico. Y bueno, también hablando de estas medidas capitalistas, políticas impuestas por Estados Unidos para el resto de los países, y el presidente chino decía, estamos dispuestos a subir a lo alto y mirar hacia lejos para comprender la tendencia del mundo con una visión histórica a largo plazo, practicar el verdadero multilateralismo. Y bueno, profesor, teníamos allí un inconveniente de audio con usted, pero quería rápidamente y muy brevemente destacar estas palabras del presidente chino Xi Jinping, que efectivamente dan de qué hablar, sobre todo con una nueva administración del republicano Donald Trump como reelecto presidente de los Estados Unidos en un contexto muy complejo en lo económico. Ya anteriormente ha habido fricciones en ese sector entre China y Estados Unidos. ¿Qué esperar de esta APEC con Estados Unidos, con China, teniendo en cuenta que Donald Trump generalmente dice una cosa y al final puede en su gobierno hacer otra? ¿Qué esperar de estas relaciones? Bueno, no, evidentemente Estados Unidos va a agravar las relaciones con América Latina porque el señor Trump tiene una política sumamente agresiva que la va a expresar contra Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bueno, tenemos allí inconvenientes nuevamente con el profesor hablando precisamente de este relacionamiento, de los estudios que se están haciendo en estas mesas de trabajo de la cumbre APEC 2024 en Lima, Perú. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Recuerde, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado. Acá precisamente tenemos en redes sociales este código QR para que usted pueda rápidamente con su celular poder allí escanearlo y poder
participar de esta encuesta que ha ofrecido nuestro multimedio sobre la cumbre APEC, la importancia que tiene la cumbre APEC para la golpeada economía de Perú. Al final de la emisión estaremos analizando los resultados de esta encuesta. Con esto vamos a una breve pausa. Al regreso más desde la perspectiva del mundo desde el sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur y hoy el escenario en Perú. En medio de la cumbre de la APEC reinan las protestas en las calles de Lima en un escenario de descontento social hacia la gestión de la mandataria Dina Boluarte. Intensas manifestaciones en la ciudad capital, resultado de, por un lado, el rechazo social a la inseguridad, a la crisis económica, la carencia de servicios básicos en esa nación. Aseguran que el evento internacional, la APEC 2024 en Perú, es una oportunidad para demostrar al mundo que las políticas de Boluarte poco o nada hacen por el pueblo en un escenario, decíamos ya anteriormente, el 90% de la población desaprueba la gestión de Boluarte, calificándola como un gobierno corrupto y genocida, atribuido a las represiones policiales contra las protestas en pasadas ocasiones que han dejado al menos 44 muertos y que están pesando durante esta cumbre en paralelo a la cumbre. Y vemos imágenes de lo que ha sucedido el día de hoy. Las fuerzas de seguridad han golpeado incluso a algunos manifestantes, quienes han quemado banderas, han repudiado, por supuesto, esta organización de la APEC 2024 en Lima, Perú. Pero vamos a profundizar. Seguimos analizando el escenario con nuestro invitado, Gabriel Cabrera. Él es sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista, docente, investigador en temas de sociología rural y cultura, también músico. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los seguidores de Telesur. Bueno, muy pendientes de lo que ocurre en Lima, Perú, a propósito de toda esta jornada de la APEC 2024, que poco o nada pudiese hacer a la economía de ese país. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Sí, totalmente. En realidad, lo que significa esta APEC, lo que ha significado y significa esta APEC para países como el Perú, sobre todo en este momento, es finalmente la profundización del modelo de libre mercado, ¿no es cierto?, y de economía dependiente, que a través de los TLCs, a través de una serie de convenios, lo que hace es fomentar o profundizar las desigualdades que hay entre los países industrializados, ricos, que tienen economías pujantes y economías como las peruanas, u otros países de América Latina, o el tercer mundo llamado, que son básicamente primarios exportadores, que basan digamos, su crecimiento económico en la exportación, digamos, de estos productos, pero que no generan valor agregado mayor, ¿no es cierto?, sino que reciben, más bien compramos los productos elaborados de estos países a un alto precio, y así se reproduce pues esta desigualdad, y que finalmente de esa desigualdad también se beneficia, además de estas economías centrales, digamos, las burocracias y los digamos, sectores que gobiernan, las mafias inclusive de nuestros países, que mellan, ¿no? O mucho medran con este tipo de economía, sobre todo ahora que estamos hablando de un gobierno que responde a mafias, inclusive delincuenciales, como se ha podido ver por las últimas leyes que han decretado, un gobierno además de facto, ¿no? Donde cunde el entreguismo de nuestros recursos, de nuestra economía, y también la corrupción, ¿no? Eso es un poco lo que podemos, digamos, en síntesis, interpretar de esta PEC, más allá de todo lo que se puede decir, todo lo que se propagandiza a través de los medios de comunicación, de la concentración mediática que hay ahorita en el Perú, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay un contraste interesante en el escenario por la inauguración del puerto de Chancay, que se erige como un beneficio para la población peruana con inversión china, pero que sin embargo, desde el punto de vista de la administración de Dina Boluarte, pudiese, digamos, tener digamos, un fin tergiversado. ¿Cómo estás viendo también esa inauguración de Chancay, el puerto importante con inversión china? Bueno, tenemos allí también el
elemento allí de comunicación con nuestro invitado, pero bueno, vamos a seguir hablando de la PEC. A todo este escenario se le suma una nueva ley aprobada por el Pleno del Congreso que permite el uso de armas letales en lo que califican como casos de flagrantes delitos. La ley contempla el uso de armas letales e incorporar también el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional, que en casos como estos, según explican, pongan en grave riesgo la vida de una persona o de un miembro de la Policía Nacional del Perú. Esto significa que el Cuerpo de Seguridad podría abatir a quienes consideren delincuentes en el lugar de los hechos bajo el pretexto de defensa propia. También, recordemos, hubo polémica por el ingreso de 600 efectivos de militares efectivos de Estados Unidos para poder garantizar esta cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en Lima. Por motivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Congreso, como decíamos, aprobaba esta petición de la presidenta Dina Boluarte sobre la entrada de 600 militares estadounidenses con armas de guerra desde el 4 hasta el 24 de noviembre. Ya vamos a ver un poco más sobre ese escenario. Volvemos como invitado que tiene que ver precisamente con todo esto que hemos visto. Acá teníamos parte de la información, 62 votos a favor, 23 en contra y 7 abstenciones. Se dio paso a tropas extranjeras para realizar el trabajo y lo tenemos de la Policía Nacional de Perú durante el desarrollo de la PEC. Las autoridades han dicho que se busca brindar apoyo en temas de seguridad durante y después del evento político, pero diversos congresistas temen que haya una disputa entre los ciudadanos que salen a protestar durante el foro. Recordamos que Perú se ha visto afectada por una ola de delincuencia que efectivamente está afectando principalmente el transporte en el país. Y por esta razón el sector planteó marchas para solicitar la destitución inmediata de Dina Boluarte, quien no ha aplicado medidas para mejorar la situación. La respuesta por parte del gobierno ha sido reprimir las protestas y en otras ocasiones también lo ha hecho. No se obviará las normas de la presidenta y es algo que hemos visto reiteradamente en los medios de comunicación a propósito de este tema. Y bueno, seguimos con Gabriel Cabrera, sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista. Gabriel, te preguntaba antes de tener inconveniente con el audio, hay un escenario interesante con esta cumbre de la PEC, sobre todo con la inauguración de este puerto Chancay con inversión china, que efectivamente dentro de la gestión de Dina Boluarte pudiese tener otros fines. ¿Cómo estás viendo también ese escenario, China allí en la PEC 2024 y la posibilidad de que este puerto pueda tener beneficio para la población peruana? Es una pregunta interesante. Fíjate, más allá de que definitivamente la política exterior china, tiene esta lógica de muchos de los países del BRICS y de estas nuevas economías de ganar, por decirlo así, y de fomentar el desarrollo de los países del sur. Sin embargo, en realidad todo eso también tiene que ver con el poder de negociación y la actitud de negociación de cada país, con China o con estos países, ¿no es cierto?, grandes. Y en el caso del Perú, no hay una, negociación soberana que defienda la soberanía para nada del país. Y el tema del megapuerto de Chancay está también dentro de esa lógica, no se excluye dentro de esa lógica. ¿no? Es un puerto que ciertamente va a generar una economía, pero una economía de enclave, como ocurre en otros sectores de la economía nacional, que está hecha hacia afuera, ¿no es cierto? Va a ser una infraestructura que va a permitir mejorar o reducir los costos en lo que es la exportación y la importación, pero con esos términos que dijimos, ¿no es cierto? Se exporta materia prima y se importan bienes acabados, bienes finales. En la minería pasa lo mismo en la agroindustria en el país. No creemos que sea muy diferente en el caso del puerto de Chancay, porque más allá de la responsabilidad que pueda tener China, o la intención que puede tener China, el gobierno nacional en este momento no tiene una actitud de defensa de la soberanía de nuestros recursos y mucho menos aún de la industrialización, del desarrollo de un mercado interno que podría aprovechar este megapuerto de Chancay. Básicamente los que se van a beneficiar van a ser esta élite que exporta materia prima, que es muy pequeña, que no genera demasiada mano de obra o una mano de obra subempleada, y también los productos que vengan de otros países que están hacia el lado del Atlántico, como Brasil. Entonces, es en el marco de un país que reproduce una economía dependiente, primario exportadora, que tiene un modelo neoliberal a ultranza y bajo un gobierno usurpador que no respeta el Estado de Derecho hace ya más de un año. Aquí no hay Estado de Derecho en el Perú,
¿no es cierto? Se violan las leyes y se cambian leyes como se quiere en el Congreso, y además corrupto y ligado a las mafias, no solamente, digamos, de las altas élites, sino también de los delincuentes, es poco probable de que este megapuerto pueda generar un beneficio, sobre todo para la población, para las mayorías pobres del país, ¿no? Estamos muy atentos a ese escenario. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Perdón, Gabriel, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Gabriel Cabrera, sociólogo integrante de la organización Izquierda Socialista, para poder entender un poco más el escenario de esta APEC 2024 en Lima, en contraste con las protestas y las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos, como siempre, los resultados de la encuesta. Allí la tenemos en pantalla. Cumbre APEC 2024 en Lima inicia con intensas protestas sociales contra la inseguridad y corrupción a lo interno del gobierno de Dina Boluarte. ¿Tendrán las decisiones de la cumbre un impacto real en la golpeada economía peruana? Pues allí tenemos el resultado. Un 30% de quienes han opinado dice que sí, pero un gran 63% dice que no va a haber pues un impacto real en la economía lo que allí suceda en la APEC 2024. Un 7% no sabe. Con esta encuesta y con todo este escenario, por supuesto, nosotros muy atentos en nuestro servicio informativo. Les recuerdo www.telesurtv.net para ampliar esta y otras informaciones en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Así finalizamos esta perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.